Y le damos la bienvenida, le agradecemos muchísimo que haya venido aquí a los estudios de Radiográfica a Bruno Wetzel. Él es un estudiante de administración de la Universidad de Buenos Aires, tiene 21 años, trabaja como coordinador por la Ciudad de Buenos Aires en la red de estudiantes independiente que se llama Estudiantes Organizados, donde justamente la participación tiene que ver con mejorar la educación, discutir el campo de la educación. Has estado en esta ocasión en la campaña apoyando a Juan Grabois, pero venís de una historia muy particular que nos interesa mucho poder charlar con vos, que es que militaste dentro del Partido Libertario con Javier Milei. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Cómo andan? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Así como decís, estoy estudiando en la Universidad de Buenos Aires, trabajo en una red de estudiantes que se llama Estudiantes Organizados, donde trabajamos por mejorar la educación pública. Y como bien dijiste, desde 2019, que empecé, bueno, fueron mis primeras elecciones, las presidenciales. Claro. Me afilié al Partido Libertario, apoyé la candidatura de Espert. Bueno, fui fiscal general por el Partido Libertario para Espert. Bueno, pandemia en el medio, en las elecciones de medio término, estuve también militando y fiscalizando no llegué a fiscalizar porque justo me sentía mal ese día, pero... para Milei. Para Milei, exactamente, digo, acá en la Ciudad de Buenos Aires. Y nada, después de un proceso que supongo que me van a querer preguntar mucho acerca de eso, estas elecciones me metí mucho en la campaña de Juan Grabois. Se subió un video a redes que tuvo una amplia difusión, donde también contaba un poco mi historia de cómo es que pasé de la super o la ultraderecha argentina Javier Milei a el comunista toma tierras de Grabois, o como así lo tratan los medios. Pero bueno, es para mí una historia linda y una historia que puede servir a muchos jóvenes también para animarse a poder cambiar de pensamiento si es que así lo creen necesario. Vos sos de acá de la Ciudad de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, soy acá de Capital. Bien, bien. A mí me gusta siempre empezar por más atrás, y es en 2019, que era tu primera elección, ¿qué tenías? 18 años. No, 17. Menos, 17, claro. La primera vez que votabas, que justo era una elección presidencial, ¿cómo fue que te acercaste al Partido Libertario, que elegiste a Espert? Yo creo ¿Qué pasó? ¿Cuál era el debate? Ese mismo año, yo estaba en quinto año del Normal 1, es una escuela pública, yo soy pro escuela pública de toda la vida, y habíamos armado un partido que nos habíamos candidateado para las elecciones del Centro de Estudiantes. ¿No? Ese fue como mi acercamiento a la política, pero ya antes venía también del Colegio Nacional de Buenos Aires, donde también hay mucha participación política. Y ahí es que empecé a militar o a hacer política estudiantil. Y después como fue amplificando mis horizontes, y de la política estudiantil me metí en economía, que me interesaba mucho, y así fue como que me metí medio en campaña presidencial, porque era un año muy importante, también se discutía el aborto ese mismo año. Claro. ¿Y qué te pasaba con ese debate? A nosotros lo que personalmente nos pasó es que en el Normal 1 hubieron muchas tomas en favor del aborto, digo, sí, en la interrupción voluntaria del embarazo, perdón, y eso en parte afectaba a muchos chicos. Entonces como que en ese momento tenían muchos sentimientos encontrados, porque por una parte yo súper a favor de que las mujeres, si es que así lo desean y así creen que es correcto y es su lucha, creen que es una ley necesaria, pero por otra parte también veía a mis compañeros, muchos de tal vez barrios populares, o que necesitaban estar en la escuela porque se les complicaba estar en casa, digo, que te tomaban el colegio y te perjudicaban, o medio que, no sé si te molestaban es la palabra, pero como que había un sentimiento encontrado en ese aspecto, que es a veces lo que pasa a una clase media con el tema de los piquetes, que por una parte decís, bueno, son personas que están reclamando por sus derechos, que tienen un montón de necesidades, pero yo también tengo que ir a trabajar, ¿no? O tengo que ir a estudiar, o tengo que ir a cualquier parte y tengo acá un piquete que me está jodiendo, por así decirlo, ¿no? Entonces ese doble sentimiento me he encontrado ese año. ¿Y por qué el Partido Libertario? ¿Por qué Espert? ¿Por qué no sé, pienso en el PRO, o el radicalismo, o alguna fracción del peronismo, o la izquierda? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo te encontraste con eso? Yo creo que era un tema de redes. El boom redes, en cierto momento, no sé bien cuándo fue, pero como que se movió mucho a la derecha. El tema redes, yo consumía mucho Twitter, y te suben clips, viste, de archivos del pasado de, no sé, Alberto Fernández, que parecía liberal, o como cuestiones de archivos de andar a saber de qué época, o reivindicaban a Menem, viste, como el super prócer argentino, el mejor presidente de la historia. Y ese fue mi acercamiento. Yo en ese momento, en la secundaria, no es que estudias historia argentina con lujo de detalle, como tal vez lo haces en la universidad,
te informabas por Twitter, que no sé si es el mejor canal para informarse, pero era lo que tenía a mi alcance. Y así fue que conocí el Partido Libertario, que tenía mucha presencia también en redes, estaba muy presente en mi comuna, de Comuna 3, que fue en parte donde nació el Partido Libertario, y era el partido que reivindicaba a Milei, era el partido como así, que venía a destruir todo, a cambiar las reglas de juego, como súper liberal. Pero eso, ¿qué te llama la atención? ¿Por qué ese paso de decir, bueno, voy y milito en el partido, en este caso, bueno, liberal, digamos, ultraliberal? ¿Por qué? Porque para mí, digo, viendo también a mi familia, a mis amigos, el contexto del país, las cosas no estaban bien. Bueno, justo terminó el gobierno de Macri, claramente no era un buen gobierno, teníamos el Fondo Monetario Internacional, una crisis económica, el tipo de cambio que subía, como que las cosas no estaban bien. No. Y uno, así, tal vez inocentemente, quiere, la persona que no está tan metida en política, dice, che, hagamos las cosas bien, por así decirlo, ¿no? Y veía que tanto el Junio por el Cambio, como en ese momento que era el Frente de Todos, bueno, justo se había renombrado Frente de Todos, eran parte de los mismos de siempre, ¿no? Esta idea de los que están hace 15, 20 años gobernando el país, que también mucha polarización, y el Partido Libertario surgía como algo diferente a esa disyuntiva de era celeste o amarillo, como era un partido que venía a cambiar las reglas del juego, y eso me parecía interesante a la hora de militar. Aprovecho y pregunto, Bruno, ¿cómo transitaron la pandemia, ustedes, tus amigos y todo lo demás? Y políticamente, ¿cómo funcionó eso? ¿Cómo fue la pandemia, el tema pandemia, para ustedes que estaban en ese momento insertados en un discurso más libertario, ¿no? Buena pregunta. La pandemia para mí fue un amplificador del movimiento libertario, sobre todo lo que fue la fiesta de Olivos. O sea, en ese momento, porque viste que uno habla del voto bronca, el voto enojo de Milei. Bueno, parte de ese voto bronca surge de decir, ¿cómo pues yo estoy encerrado en mi casa y el presidente está de fiesta en... ¿Y cuáles eran los modelos que ustedes usaban para el debate, no? O Brasil, o otros países. Sí, mira lo que está pasando allá y acá. Quería entender un poco ese proceso de la pandemia y la juventud, ¿no? Sí, en ese momento se comparaba mucho con Brasil porque estaba Bolsonaro. Entonces era una gran referente porque en el liberalismo o en el Partido Libertario se ve mucho más la cuestión económica que los derechos humanos. Entonces, acá lo que define si es un buen gobierno o no es únicamente si sube el PBI un punto, si baja, como que era el único factor a tener en cuenta. Y en ese momento, si bien Brasil estaba teniendo una crisis humanitaria enorme, los indicadores que uno veía en portales de derecha es que la economía crecía en Brasil. Y acá bajaba y encima había también un montón de muertos. Entonces como que era un gran referente a nivel latinoamericano, a nivel regional. Y por otra parte también, si mal no recuerdo, estaba Trump en Estados Unidos, que también, bueno, Trump tiene mucha esa onda Milei de carismático en redes sociales y como... viene el sector privado y agarra la pala, que también es una gran referencia para los libertarios, ¿no? Algo que a mí me surge como también incertidumbre es, bueno, vos militaste, no es que solamente votaste, fuiste un simpatizante, sino que militaste. Imagino entonces que obviamente conociste un montón de personas dentro del Partido Libertario, jóvenes, no tan jóvenes. Me gustaría que nos cuentes un poco eso, cómo fue esa experiencia de participación política ahí. La verdad es que fue muy loco porque uno cuando ve en el noticiero dice los pibes libertarios, que la juventud libertaria, pero cuando yo entré en 2019 al Partido Libertario eran toda gente bastante más grande, claro. 40, 50, gente bastante conservadora sobre todo. Bueno, uno de los legisladores que hoy está en la ciudad, Seifert, creo que se llama, Leonardo Seifert, fue compañero mío de la militancia. Otro que es candidato que justo ayer estuvo en C5N, que ahora no recuerdo el nombre, fue compañero mío en la comuna. Para mí también es loco verlos ahí. El ambiente no era muy, muy lindo, esto yo ya lo conté. Gente que a mi parecer odia mucho, ahí como tiene mucho odio encima. Yo a veces los escucho y digo, ¿cómo podés manejar tanto odio en la vida? ¿A dónde están direccionados estos odios? ¿Cómo? ¿A quién están direccionados estos odios? ¿Qué odian? Todo, es como que odian la política, odian la ONU, odian todo es comunista, todo es una mierda, el país es una mierda, todo así como que vamos a destruir todo, romper el Banco Central. Y yo digo, así no podés construir nada, digo, así también es que arrancó mi proceso a partir de distanciarme de ellos, decir, no, para un toque la pelota, mucho odio en mi vida, yo gritaba, me ponía rojo cuando discutía, decir, pará, tipo, yo no quiero esto, mira, yo quiero vivir feliz. Y digo, ¿y cómo era la instancia de formación que les daban? ¿Cuál era esa formación, sí, político que te podía dar el espacio?
Era un espacio muy chico, o sea, era un movimiento que recién se creaba, recién se fundó en 2018, en 2019 recién era como que salíamos a las calles con las mesitas, ¿viste? Estar en contacto con la gente. Había a veces algunos instructivos de, ¿cómo te parece? Un Google Drive con documentos liberales, con cosas para uno tener a la hora del debate o para informarse, pero no es que había así un instructivo de cómo militar. Ninguno era militante, en verdad. Ninguno era originario de algún movimiento, ni peronista, ni kirchnerista, ni de Cambiemos, ni radical, ni nada. Era como, todos éramos, yo no, porque yo en ese momento era estudiante, pero era toda gente trabajadora, clase media también, que quería como, estaba súper descontenta con la situación. Claro. Y como dijo, bueno, vamos a hacer un partido y a cambiar las cosas. Entonces no había mucha formación política. Pero igual había... Decías antes, bueno, había un montón de personas grandes, hay una estructura ideológica y después quizás un montón de otras personas que se van acercando, bueno, porque la idea de cambiar las cosas atrae en primera instancia. ¿Fue algo así? Sí, a ver, había mucha gente que estaba muy convencida de lo... En ese momento era Espert el candidato en 2019, claro. Que Espert, si hoy ven la relación Milei, no es la mejor y lo que proponen es, para mí, bastante diferente. Entonces era como simplemente la idea de queremos algo diferente, algo nuevo, algo liberal, algo que rompa con los de siempre, y así fue que se construyó el movimiento. Bien. La cuestión ideológica sí estaba presente porque obviamente uno tiene convicciones a la hora de militar, pero era más que nada esta idea de algo diferente, un poco lo que yo notaba en ese momento. ¿Tenían contacto? Bueno, vos me decís que, claro, Milei todavía no era el candidato, pero sí integraba el espacio ya, ¿y tenían algún contacto directo, alguna reunión, o le hablaba a sus militantes, algo así como que lo tenían como un referente cercano, o más o menos? Sí, él es el presidente honorífico del Partido Libertario, no es el presidente, así como el partido es el presidente honorífico, y los referentes eran él, Giacomini también, que hoy, bueno, como que... Diego Giacomini, viste, sí. Espert... un par de liberales también de renombre, que ahora no recuerdo el nombre. Yo, bueno, tengo ahí, no sé si la publiqué o no, tengo la foto con Milei, tengo la foto con Giacomini de cuando estaban las mesitas afuera de la Universidad de Belgrano. Pero sí, eran una serie de referentes, todos unidos, López Murphy. ¿Pero tenían cercanía con ustedes? No era un contacto directo, pero sí, a veces, no sé... Milei daba una charla en tal lugar, bueno, vamos a poner las mesitas, a juntar afiliados, porque en ese momento había que armar el partido. Claro, tenía el nombre, pero no tenía las afiliaciones. Sí, yo recuerdo 2021, un poco antes también, varias mesas en distintos lados. Sí, fue creciendo mucho el momento. Si Espert sacó 1,65 creo que en las presidenciales 2019, y fíjate que hoy Milei 31, 32, no me acuerdo cuánto sacó, o sea, fíjate cómo creció. Claro. Igual Espert, otra cosa comparada a Milei, ¿no? Pero... creció mucho. Es más, Espert está con Horacio Rodríguez Larreta. Sí. Acordó con Horacio Rodríguez Larreta en la previa de las elecciones. Pero te quería preguntar acerca, bueno, está esta idea, quizás nosotros vemos, decir, bueno, son mayormente juventud la que vota La Libertad Avanza y mayormente son varones, ¿no? ¿Vos acordás con esa idea, más o menos, ves que es así? Sí, totalmente. No sé bien cuál es el fenómeno sociológico, pero sí es verdad que vos entrás y de 10 pibes que ves, hay una piba. Es raro, pero también pasa a veces del otro lado, porque uno tal vez cuando va a ver movimientos de izquierda, que yo también tengo mucha cercanía con el Frente Patria Grande, USOS, en la Facultad de Económicas, y suelen a veces ser más mujeres que hombres. Sí. Entonces, no sé dónde está como para que el CONICET lo estudie antes que lo cierre. Vamos a mandar sociólogos. Bruno, nosotros, esa siempre me causa mucho incómodo en esas afirmaciones, sobre todo de las juventudes, porque nuestras experiencias empíricas, por lo menos, es que justamente quien derrotó las olas, por así, de la ultraderecha en la región, fueron las mujeres y las juventudes, ¿no? En Brasil los números están comprobados. Quien dio los votos a Lula fue justamente las mujeres y la juventud. Acá en Argentina yo tengo dudas sobre ese proceso de la juventud. Si bien puede ser verdad que lo vimos o podemos empíricamente en nuestras burbujas, quería entender si nacionalmente puede ser así. No sé si vos pudiste recorrer otras provincias, charlar con otras juventudes de otros espacios o no, pero si vos entendés que más de que un fenómeno urbano del CABA, de la ciudad de Buenos Aires, que ahí puede sí tener ese componente, ¿no? Más con la ultraderecha, y si esta juventud así entiende que es un fenómeno de ultraderecha, o si no, si es simplemente un espacio que yo estoy militando mis ideas.
No tuve la suerte de recorrer otras provincias, pero uno por redes sociales ve gente de todas las provincias, digo, de Tucumán, Córdoba, Corrientes, de todas partes, de Jujuy, del sur, de donde sea. Pero bueno, también tiene que ver con el círculo que yo sigo, porque yo sigo muchos también de área derecha como para informarme del otro lado y también distanciarme, porque yo veo algo que no me gusta y digo, estoy por el buen camino. Cuando la derecha diario sube algo, ponele, yo sé que si no me gusta voy por buen camino. Y está el dicho de que hay que leer el editorial de La Nación y ponerse en la vereda del frente. Claro. Bueno, ahora es otra... No, pero bueno eso también, ¿no? ¿Con qué consume hoy un joven libertario, entre comillas? ¿Qué medios, por dónde se informa, no? Me parece que eso es una y estaba respondiendo lo del país, que te interrumpimos. No entendí muy bien la pregunta, perdóname que te lo diga, pero yo lo que vi es que es más que un fenómeno urbano. Es un fenómeno nacional que se vio en las elecciones y es un fenómeno también humilde. Tal vez uno pensaría que es de clase alta y nada más alejado de la realidad. Yo veía, creo que en Recoleta había ganado Juntos por el Cambio, después Unión por la Patria y último La Libertad Avanza. Y por el contrario, en el barrio Padre Carlos Mujica, allá en Retiro, había ganado La Libertad Avanza y perdido Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Eso mismo fue lo que apareció en las elecciones 2021, que donde mayor se concentró los votos de Milei eran en los barrios más humildes. Sí. Estamos con Bruno Wetzel, él tiene 21 años, es estudiante de administración en la ciudad de Buenos Aires, está dentro del espacio Estudiantes Organizados, militó en el Partido Libertario y después hiciste esta modificación, en un momento dijiste, bueno, ahí me empecé a alejar. ¿Qué pasó? Que pasaste a militar en esta campaña muy particularmente por Juan Grabois. Primero, me parece fundamental y mensaje a todos los jóvenes, y es lo que le decimos, participen. Porque la única manera de cambiar las cosas es participando. No importa el espacio que te guste, si tú también Milei, Breckman, Pirondini, qué sé yo, el que te guste, pero participá y defendé tus ideas. A partir de yo distanciarme del Partido Libertario porque veía que no era lo que yo quería para mí, tampoco tanto odio, tanto resentimiento, volar al Banco Central, como ideas que no iban conmigo, dije, ¿qué hago? ¿No? Y ahí es como que apareció Juan iluminado, que uno tal vez lo tenían con muchos prejuicios, sobre todo por la cuestión de los medios y la derecha diario, o cualquier medio de derecha. Yo menciono la derecha diario por mencionar uno que es muy famoso, y dice comunista, toma tierras, que sangre en las calles, que no sé qué. Y hay un debate muy bueno con Fontevecchia, que es Milei Grabois, que son de unas 5 horas, que es buenísimo, digo, yo lo recomiendo escuchar también para que le guste escuchar las dos posturas, que me hizo como cambiar un poco el clic. Derrumbar muchos prejuicios que tenía sobre Juan, ver que también había muchos más puntos en contacto de los que uno podría llegar a creer entre Milei y Grabois, y se me surgió esa comodidad de ¿por qué no militar a Grabois o por qué no escucharlo un poquito más? Y así fue como me fui metiendo dentro del espacio del Frente Patria Grande. Punto aparte, digo, aclaración, yo en la 2019, si bien había votado a Espert tenía lista corta y en la ciudad voté a Ofelia Fernández, que es una referente del movimiento estudiantil, que también eso es lo dijiste, ¿no? Eso no lo dije, pero ahora lo aclaro, que es parte del movimiento del Frente Patria Grande. Claro. Decís, mirá qué loco cómo después, o sea, en verdad yo voté al Frente Patria Grande en 2019 y lo voté de nuevo ahora en 2020, en las dos presidenciales. Y Bruno, ¿qué crees que pasa ahí? ¿Por qué crees que sucede eso? Porque, a ver, voy a tirar otro ejemplo. En la provincia, yo voto en la provincia de Buenos Aires, conozco mucha gente que fiscaliza, entonces pusieron hay muchos sobres en los que sé que había un corte de boleta con la cara de Javier Milei, por un lado, y el corte de boleta, particularmente yo soy de Avellaneda, con la cara de Jorge Ferraresi, el intendente. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué vos votaste así? ¿Crees que hay una explicación? ¿Hay algo parecido? Mi explicación, perdón, sería muy así como anticasta. Es que la verdad es que el político quiere mantener su puesto, sea de la forma en la que sea. Yo veía, creo, Valenzuela en 3 de febrero, que estaba con todos los partidos, al parecer, como que tenías, o cortaba boleta con Milei, cortaba boleta Juntos por el Cambio, cortaba boleta con Unión por la Patria, pero votaba Valenzuela. ¿Viste? Como el chabón quería mantener el puesto. Yo te pregunto igual en la inversa, ¿no? Como vos como votante, porque votaste a Espert y a Ofelia. Primero me parece que hay una cuestión de informarse, ver, yo no voy a votar lista completa porque yo voy a experto en la primera, en la izquierda, en la presidencial y listo, meto todo, ¿no? Porque pasan cosas como, a veces pudo haber sido lo del diputeta, es decir, ¿cómo llegó ese ahí? ¿Cómo llegó ese señor ahí o el mismo en la legislatura? ¿Cómo llega? Cada personaje llega ahí. Bueno, es porque los votamos, porque no vemos quiénes son los que estamos votando, ¿no? Y yo escuchaba a Ofelia en 2019 y me gustaba mucho, a pesar de que estaban las antípodas de mis ideas, me parecía
un perfil muy valioso que entra de la legislatura, ¿no? Eso también valoro mucho, que haya un poco de no darle el poder todo a uno, porque si no pasa también lo que pasa en la legislatura hoy en la ciudad, que es una escribanía del PRO, que hacen lo que quieren, que no se puede modificar nada, y está bueno, darle también un contrapeso a las otras fuerzas para que se dé otro debate y se tenga otro consenso en el tema de las leyes. ¿Vos crees? Sí, Kate, dale. No, con esto que nombrabas recién de que te acercaste o hiciste así como empezaste a militar la campaña de Juan, a nosotros, desde el Frente Patria Grande, nos pasó en varios espacios. Caterina es una militante del Frente Patria Grande. Estuvimos hablando otra vez, sobre todo en los barrios populares, que veíamos que era esto. Bueno, ya basta de creer en los políticos, ¿viste? El descreimiento, el cansancio y demás, y iban o por Milei o por Juan. ¿A vos te parece que puede llegar Juan como candidato o como fuerza política a nuestro espacio a atraer a aquellas personas que están descreídas de la política? Porque esto que comentabas, ponerle del debate entre los dos, planteando dos cosas totalmente distintas, ¿no? Juan plantea, me parece que es antagónico a Milei totalmente, sobre todo en el modelo económico y de país. Pero veo que hay mucha gente que lo puede atraer ambos candidatos. Sí, no. Juan tiene pasado político, entonces hay que entender la mentalidad tal vez a veces del votante, que yo no soy sociólogo para estudiarlo, pero tiene su pasado ya del 2001, como que no atrae mucho. Dicen toma tierras, lo que decía antes, no es comunista, no sé qué, un montón de prejuicios de los medios. Entonces no sé si Juan va a ser el candidato, pero sí había una frase que me gustaba mucho, que él la había publicado, creo, en uno de los posteos antes de la veda, era: vamos caminando, echamos raíces, cosechamos semilla. No, echando semilla, cosechamos raíces. Yo creo que las ideas que él difunde están en auge, desde un punto de vista de, bueno, ya está, perdió Juntos para el gran perdedor de las elecciones, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria no sacó lo que esperaba. Juan estuvo a menos de la mitad de los votos de Larreta, con la cantidad de plata que había puesto, Sí, claro, uno 0 pesos y el otro muchísima plata. Claro, sí. Hay algo ahí como para que pueda crecer y que tiene potencial de seguir expandiéndose, y me parece que si no es Juan en las próximas elecciones va a haber otro candidato símil que pueda atraer también esos votos de la gente que descreyó de la política tradicional. Pero Bruno, ¿y qué crees que tiene? Pues estamos todos como muchísimas ganas. Se va a extender esta entrevista. Estamos con Bruno Wetzel, que es estudiante, que pasó por el Partido Libertario, que ahora está, digamos, en otro lado. ¿Qué crees, un poco a partir de lo que estabas diciendo, que tiene que tener un candidato para enamorar? Porque uno piensa a priori que no es solamente una persona, que sí, que es una persona. De hecho tenemos una tradición, tanto en América Latina como en Argentina, muy de líder, muy caudillista. Hay algo de eso muy propio en nuestra fibra, pero además parados sobre ideas, sobre una historia, sobre ideales. Hace un rato repasábamos, por ejemplo, lo que decía Javier Milei sobre la justicia social y la necesidad de un derecho. Hay tradiciones, particularmente en este caso estoy nombrando al peronismo, pero hay todo eso. ¿Qué crees que debe condensar? Porque pienso ahora en la elección que se viene, ¿no? Y uno dice, bueno, yo me estoy saliendo de la vaina por decirte, ¿y ahora ustedes qué van a hacer? ¿A quién van a votar en octubre? Pero además de preguntarte eso, te complejizaría en esto, digamos, ¿qué tiene que... ¿Qué hay que tener para enamorar? ¿Qué tiene que suceder? ¿Qué crees que es lo que falta en todo caso? Voy a responderme lo último que me preguntaste. Para mí lo que más falta es honestidad. Claro. Sinceridad, autocrítica. Todo bien con el político, pero a veces pasa que está desconectado de la realidad de lo que pasa en el país, ¿no? Y cuando les toca gobernar, nunca escuché a alguno pedir perdón, o che, nos equivocamos, o che, lo podríamos haber hecho mejor. Como siempre hay alguna excusa, o siempre hay algo, no, pero esto es causa del anterior, o esto me lo dejó tal otro. Y no sé en qué mundo viven a veces, ¿no? Pero la persona que está caminando a veces, vos sos el presidente, estás en una fiesta de olivos, o haces tal cosa, y te equivocaste, está bueno pedir perdón, pero yo no sé si es por una cuestión de que baja puntos o lo que sea, pero yo creo que lo que Milei tiene es eso. El chabón dijo, voy a sortear mi sueldo. ¿Qué hizo? Ganó y sorteó su sueldo. Te puede gustar o no, pero creo que coherente es y cumple con lo que él dice bueno, la gente cree que va a cumplir con lo que dice, yo no creo eso, pero en 2021 demostró que hizo lo que iba a hacer. Dio el debate, es coherente con sus ideas, en todos los medios escuchás decir más o menos lo mismo, y creo que es un poco lo que falta. También ahora con la cuestión de las redes sociales,
¿qué falta a los candidatos? Estar un poquito más cerca de la gente en esos aspectos. Poder adaptarse a los nuevos medios de comunicación, sobre todo tal vez con la juventud. Y nada, yo creo que esa es la cuestión principal de la comunicación que tienen con los políticos, con las personas. A veces pasa que están en otro mundo, o en otra Argentina, no sé. Claro, no, yo quería entender eso un poco, porque vos que arrancaste una militancia con La Libertad Avanza o Partido Libertario, y que tenía ideas ahí muy vinculadas a una cuestión meramente económica, a una cuestión del entendimiento del Estado o del no Estado en el caso, a pasar a una campaña de Juan Grabois, que es tierra, techo, trabajo, y o sea, es el Estado interviniendo en la vida de la gente, ¿no? ¿Cuáles son las dos antagónicos que seduce a la juventud o a la gente para que vaya a militar? Es verdad que son dos cuestiones, o sea, son dos ideas completamente diferentes, pero lo atractivo para mí es que nunca se llegó a aplicar ninguna de las dos, ¿no? Eso te iba a decir, ¿cuál es el punto común? Porque me parece que hay alguna respuesta en qué es lo diferente y qué es lo que hay común ahí. Para mí, lo diferente es justamente lo que mencionaba, la participación del Estado, cómo va a funcionar la sociedad de una manera o la otra, cuál va a ser la dinámica económica del país, y qué es lo que tiene en común es que ninguno se llevó a aplicar, ¿no? Entonces es como uno tal vez tiene muchos prejuicios o con mucha idea de esto no funciona, esto no sirve, nunca se aplicó. Tanto lo de Juan, y si vamos filosóficamente a lo Milei, el anarcocapitalismo como algo utópico, nunca se aplicó. Sí hubieron muchas cuestiones de derecha que por eso también me alejé. Milei, más que liberal, últimamente se volvió muy de derecha, con cuestiones que ya sí, la cuestión empírica nos dicen que no funcionaron. ¿Y qué te iba a decir, perdón? Nada, que creo que eso es clave, digo, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria tuvieron su oportunidad, se equivocaron, y a mí, votante, ¿no? ¿Qué me va a traer si ya cuando tuvieron su oportunidad le fue mal? ¿Cuál ¿no? es, en ese sentido, porque decís, bueno, no se aplicó, quizás un poco de ambas historias o ambas tradiciones, no digo todo ni completo, se aplicó ya en la Argentina en algún momento? ¿Y cuál es, por lo menos, la memoria que tienen ustedes, o qué les pasa, por ejemplo, con lo que fue el fenómeno del kirchnerismo, ¿no? 2003 asume Néstor Kirchner. ¿Qué pasa con eso? ¿Es algo que quizás está medio borrado de la historia, o es algo que habita el debate? ¿Me preguntás por mi opinión o la que tiene el Partido Libertario? La tuya. Para mí, Argentina, por lo que yo puedo estudiar también, vive constantemente en un ciclo de ilusión y desencanto, ¿no? Como que viene una década nada, después viene una crisis. Bueno, justo después de la crisis 2001 viene dual de devaluación, hay un terreno fértil sobre el precio de los commodities, crecimiento, ¿no? Crecimiento sostenido, adquisición de derechos, algunos pueden comprar una casa, un auto, y después, por situaciones económicas internacionales, Argentina tiene un problema para estabilizar ese crecimiento a lo largo del tiempo, y no se hacen las inversiones necesarias o no se llega a tomar las mejores medidas para poder continuar con ese proceso de crecimiento, y volvemos de nuevo a una crisis, ¿no? La 125, también es tan reciente que aún tengo que informarme más, ¿no? Pero la 125, había una crisis internacional también que ahora no recuerdo el nombre. La caída de Lehman Brothers. La caída del 2008, digo que está todo relacionado al fin y al cabo. Y bueno, ahí viene como medio el declive de Cristina, también se empieza a fracturar la coalición, que se va Massa, que se fue Moreno, que se fue no sé qué otro. El sindicalismo. Sí, lo del sindicalismo ya 2011, 2012. Como que se empieza a caer de nuevo, y bueno, llega Macri, y ya si estaba cayendo, ya nos fuimos para abajo, el fondo del pozo, ¿no? Y bueno, no me acuerdo muy bien para dónde iba la pregunta, pero mi mirada es esa, digo, como que tuvimos un muy buen ciclo de crecimiento sostenido con Néstor, que no supimos aprovechar. Leímos un mal gobierno, bueno, también mucha cuestión de Cambridge Analytica en redes sociales y medios para que gane Macri, y ya está, se destruyó todo. Entonces como que de nuevo no pudimos sostener el crecimiento. Y para los libertarios también, bueno, siempre como para el libertario desde ese punto de vista la culpa también era de otro. Los libertarios hacemos todo bien. Menem, un genio, Cavallo, el mejor ministro de Economía de la historia. Así terminó, ¿no? Hasta que justo llegó, no sé, el comunista de la Rúa, que era radical, y la cagó, ¿entendés? Y viene Néstor, que justo le tocó el contexto a Néstor, podríamos haber crecido mucho más si no estaba Néstor, ¿no? Y esa era un poco la justificación que tienen a esa década, ¿no?
¿Cate? Sí, volviendo un poco a las propuestas de cada candidato, bueno, la de Milei también un poco la de Bullrich, la de Bullrich. A mí me parece tremendo como muchas veces la gente va a votar por esto que vos decías en un principio, el tema de las movilizaciones, los piquetes, ¿no? Bueno, lo que sucedió en Jujuy hace relativamente poco, toda una ley antipiquetes. ¿Qué opinás con respecto a eso? Porque digo, de llegar al gobierno alguna de las dos fuerzas y de llegar a implementarse podría ser un problema muy grave para todos aquellos que luchamos en las calles. ¿Qué opinás un poco de esto, de la penalización de la protesta? ¿Qué opino hoy? Me parece mal. O sea, está bueno, ese es un derecho adquirido que la gente puede ir a protestar y hay que solucionar los problemas. O sea, el que está sentado en la situación de poder que tenga, digo, en el puesto que sea, tiene que trabajar para solucionar esos problemas. Si no lo solucionó, es porque claramente algo mal hizo. En ese momento, y una de las cosas que estudié hace poco es, yo estaba muy cómodo en mi casa, cuando estaba en el Partido Libertario, y a mí solo veía que me jodían. Entonces no los entendía. No conocía ni la problemática, nunca había conocido a un planero, nunca había hablado con alguien de un barrio popular, como que yo estaba completamente cómodo, iba a la escuela pública, iba a mi casa, tenía la computadora, jugaba con mis amigos al fútbol y no tenía ningún tipo de problema. Y en base a eso es que se generan muchos prejuicios o dice, no, a mí la verdad es que no me importa. Y cuando vas para el otro lado, empiezas a empatizar un poquito más, conoces realidades diferentes, decís, ¿cómo puede ser lo que pasó ahora en Villa Lugano, ¿no? ¿Cómo ese nivel de violencia o cómo puede ser la solución? Digo, y si también hay una historia atrás que muestra que no funcionó, digo, ¿cómo puede ser que vuelva esa idea? Yo hago mucha autocrítica y digo, me equivoqué en pensar eso. Porque son, al igual que todos nosotros, son personas con otro tipo de necesidades que tienen un montón de problemas y también hay una cuestión en el medio de los medios, o no sé si son los medios o no sé bien qué es, que también hay mucha corrupción en el tema de los planes, ¿viste? Como en todo igual, como todo en lo que es política, hay una cuestión de a excepciones de casos que vos decís, este viene a la marcha y si no viene a la marcha le sacan el plan y todas esas cuestiones que son minoría, yo entiendo que son minoría, pero que pasen y para una persona como yo en mi situación de antes, clase media, tranquila, dice, ¿cómo puede ser? Le estamos dando plata, no trabajan y solo van a la marcha para comprar un plan, como que algo raro hay. Te saco un poco de eso y digo, el candidato Sergio Massa para las elecciones del 22 de octubre, vos venías militando la candidatura, en este caso de Juan Grabois. ¿Qué vas a hacer de acá a octubre? Pero quería hacer una pregunta para que él te conteste también. Dale. Aún de las pasos. Te dijimos que te íbamos acá a tener como una hora. ¿Tuviste esa función de cambiar el voto? Nosotros en Brasil decimos virar voto. Vos charlaste con tus amigos, por así decir, libertarios, estuviste ahí en el debate de estas ideas, de decir, mira, el camino que estábamos trabajando acá, la verdad que por ahora no sirve, tuviste este embate y después contestas a dónde vas. En el Partido Libertario perdí mucho el contacto, una vez que me afilié como, chau, nos vimos, pero sí en la red en la que estoy, creo que tuve algo de influencia, no sé si en los libertarios como tal, porque son personas que están muy cerradas en su idea, claro, pero sí en gente que tal vez iba a votar a Massa, no decís, ¿por qué vas a votar a Massa? ¿Entendés? O que no está dudando su voto. Y mirá, escuchalo, aunque sea, ¿no? Y a mí me sorprendió porque al principio no eran muchos los que votaban a Joven. Y después, hablando con otros chicos, me di cuenta que eran muchos más de los que yo creía. Y creo que está también esto de hablar, estos espacios para poder difundir lo que pienso en redes sociales, en Twitter, como la militancia salió a decir, che, escuchen un poquito más, o saliendo a la calle con las ideas, con convicciones. Y creo que tuve algo, no solo yo, toda la militancia, del Frente Patria Grande, tuvimos algo que ver, porque no hubo campaña, no hubo guita, era toda militancia. Bueno, acá te lo sabe decir mejor su compañera. Entonces sí creo que hubo algo de virar el voto, como se dice en portugués. Y hasta esta campaña, hasta este nuevo la segunda vuelta, que es la primera vuelta. Segundo tiempo, que es la primera vuelta. La verdad es que todavía no sé. Tuve muchas discusiones con mi mamá, que está atrás y me está viendo. Respecto a eso, le mandamos un gran mamá saludo. Y la hermana acá. No, mi novia. Ah, la tu hermana novia. no. Eso comete el que la amo. Perdón. ¿Cómo se llama la madre? Mariana y Valentina. Que están viéndome porque se están muriendo de vergüenza. Y nada, tuve mucha esa discusión porque claramente a Massa no lo voy a votar. Claramente a Bullrich no la voy a votar. Y después está el panorama abierto a Schiaretti, no lo conozco. No sé quién es, sé que está en Córdoba, pero acá mucho no me llegó. Y sí, ¿cuál es la imagen de Bullrich para los libertarios? Pero déjenlo terminar de responder, che.
No, pero Diciendo que no puede va ser a votar a interesante. Bullrich, No, eso es importante. Sí, creo que la mayoría de la juventud no va a votar a Bullrich claramente por una cuestión histórica que ya estuvo en el gobierno 2001, estuvo en Montonera, en el PJ, estuvo en... ¿Dónde no estuvo? Sería la pregunta. Y no tiene, cuando uno le gusta a veces la libertad, esa cuestión lógica, racional, pero llevada al extremo de no hila una conversación, como parece está pasada de copas en todas las entrevistas, y no se le puede entender una idea. Entonces, no sé, convence tal vez a la señora Recoleta, pero no convence a la juventud. Creo que los cuento con lo de una mano la persona de Bullrich. O sea que no saben, por ejemplo, vos estás orgánicamente en estudiantes organizados, no Sí. sabe qué van a hacer. No, pero es una red de estudiantes independientes. Aparte, ok. Claro, nosotros no tenemos... Hay chicos que Son votan de todo. apartidarios. Perfecto. Apartidarios, multipartidarios, como lo quieran llamar, pero hay chicos que votan a Bullrich, pocos. Hay chicos que votan a Milei, muchos. Chicos que votan a Grabois, iban a votar a Grabois, muchos. Ahora, Bruno, recién dijiste, no votaría a Massa, no votaría a Bullrich, pero no dijiste no votaría a Milei. Sí, puede ser, también dentro de todo es una posibilidad. No creo que sea así, porque también está a la izquierda. Y también está voto en blanco, sobre todo, que es el gran Miriam amigo. tenés Miriam Bregman, Schiaretti, Milei. Massa, Bullrich, Milei. Milei y el en voto blanco no ir. o anulado también, ahí impugnado con una feta de salame. Yo soy muy amigo del botón blanco igual, ¿eh? Yo cuando hay una categoría que no sé qué votar, meto el botón blanco sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de culpa, diciendo, va a ofrecer el mejor. La verdad es que no lo tengo en cuenta eso. Si no hay alguien que no me convence o no me llama la atención, no... ¿Por qué voy a votarlo? Digo, no tengo la necesidad de votar a uno por votar. ¿Y cómo ves el escenario en una segunda vuelta? ¿Qué crees que puede pasar? La verdad que ahí ya mucho analista político no soy, Bueno. pero sí, claramente para mí va a estar Milei y después yo creo que va a estar Massa. Creo que ahí va a estar el balotaje, me parece, ¿no? Pero también, viste, uno dijo tantas cosas estas últimas semanas que no pasó nada, tantas encuestas, tanta maslatón diciendo no, pero el armado de Milei provincial no va a funcionar y 30 puntos, o las encuestas, o lo que sea, no funcionó, que ya me espero cualquier cosa. Ya puede ser un Schiaretti en segunda vuelta, qué sé yo. ¿Y ante esa contradicción tenés pensado qué harías o no? La verdad es que no. No sé qué voy a hacer. Yo sé que Massa no puedo votar al actual ministro de Economía con la situación económica que tenemos en el país, y más porque yo quiero ideas nuevas. Massa militó desde la UCD, en 2003, creo estuvo con Néstor como jefe de gabinete, si mal no recuerdo, con Cristina. No, el jefe de gabinete era, creo que Alberto, el de Néstor. 1 y 1. Sí. 1 y 1. Después se fue del kirchnerismo, dijo no van a volver los ñoqui de la cámpora, y ahora está de nuevo con los ñoqui de la cámpora en Unión por la Patria. Entonces como que no me puede Qué convencer. complejo, ¿no? Qué complejo, digo, para una persona Porque no además hace uno autocrítica. piensa- Yo no lo vi hacer autocrítica, dijo, a mí me dejaron un tomuer frío y yo hice lo que pude. Bueno, tampoco tiene ideas. ¿Cuál es la idea de Massa? Si alguien tiene la ideología o el proyecto de Massa, que me lo mande, porque yo no vi ninguno. Lo único que vi que tuvieron propuesta. Por ejemplo, Juan Grabois ahora va a apoyar a Massa. Sí, porque está aparte de una interna. Yo espero que, a menos para que a mí Massa me convenza, tiene que agarrar el programa de Juan y si quiere los votos de Juan, justamente, que agarre algo del programa. ¿Alguna pregunta más queda por ahí? No, esto sí. Bruno, Hay mucho, me parece, pero no sí. tenemos tanto tiempo. Bruno, te agradecemos muchísimo. muchísimas gracias a ustedes. Que hayas venido. Para nosotros es muy importante, poder tener debates, escuchar otras miradas, porque creemos que estamos ante una encrucijada muy importante, que tiene estas contradicciones de las figuras que decís, pero que también abrazan procesos, ¿no? Que, de última, ¿quién rodea? Me parece Claro. que quizás hay un montón de elementos que seguramente serán motivo de debate hacia adelante. ¿Algo que te haya quedado decir, que quieras agregar? Repetir la nueva idea de que participen, que se involucren, porque la única manera de cambiar las cosas es involucrándose, militando en el espacio que sea, pero es la única manera de poder cambiar las cosas. No dejemos en mano del resto lo que queremos para nuestro futuro, sobre todo los jóvenes. Es nuestro país también, apropiémonoslo y nada, salgamos a las calles a defender la idea o que quieran. Y una última cosita, que en Estudiantes Organizados, para la gente que quiera seguir estudiando y por la situación económica no pueda pagarse la universidad, estamos ofreciendo becas para chicos que están en el último año de secundaria y nada, por la situación económica no tienen los recursos o la UBA se le parece muy compleja, porque la UBA es muy complicada también. Les estamos dando la posibilidad para que puedan continuar sus estudios en la UAD, en la carrera que quieran. Nos pueden encontrar como Estudiantes Organizados, me pueden escribir a mí también por Instagram, Bruno Wetzel, y yo les voy a estar dando una mano y asesorándolos para que puedan ingresar a la universidad y continuar sus estudios, que es la única manera de progresar socialmente. Pero la UBA que no tiene costo, ¿cómo haría? En ese caso están haciendo una ayuda económica para gastos, no sé, pienso de pasajes, qué sé yo. La gente que
la UBA es gratuita y yo voy a la UBA y todos los coordinadores vamos a la UBA, somos recontra pro UBA, pero también la situación de la UBA es que es no elitista, pero es muy complicado y la brecha con la educación secundaria es muy grande. Hay gente que sale a una escuela pública que tuvo pocos días de clase porque viven de paro y el nivel cayó mucho. Entonces necesitan a veces una ayuda que la UBA no te la puede dar, porque al ser pública y ser inmensa, es enorme la UBA, se les complica. Entonces muchos terminan cayendo en el CBC o se les termina recontra extendiendo, y la verdad es que exista oportunidades para poder estudiar también cosas que no se dan en la UBA, carreras que no se dan en la UBA en otras universidades, me parece buenísimo, porque acá lo importante es que el chico, sea en la UBA, en la UAD, en la UCA, en la universidad que sea, pueda estudiar, porque como creo yo y queremos mis compañeros, es que la única respuesta a todo es la educación, y la única manera de progresar solamente es aprendiendo y estudiando. Nos visitó Bruno Wetzel, de Estudiantes Organizados, estudiante de Administración en la UBA, que ha sido militante del Partido Libertario, que ha militado en este caso por Juan Grabois, que tiene su próximo voto abierto, por lo cual es interesante seguir charlando también al respecto de lo que se viene en la Argentina. Gracias, Bruno, por venir. Gracias.